Mis hermanos me dejaron sin herencia porque yo no la merecía. Pero cuando el notario leyó el testamento verdadero, descubrieron que todo era mío, y ellos no tenían ni un centavo, pero ahora toda la familia me insulta por manipular a mi abuela, cuando todos ellos nunca la cuidaron. Cuando mi abuela Evelyn murió, no solo enterramos a la mujer más fuerte que he conocido, también se desató una guerra sucia que dejó expuesta la verdadera miseria de mi familia, especialmente de mis dos hermanos mayores. Ryan y Chad, quienes siempre me hicieron sentir como si yo fuera el error de la camada, el inútil, el que no tenía derecho a opinar sobre nada porque, según ellos, nunca había hecho algo importante en la vida. Durante años, se dedicaron a pavonearse con sus títulos universitarios, sus empleos en empresas que nadie entendía bien a qué se dedicaban, y sus casas en barrios decentes. Como decía Ryan mientras me miraba con cara de lástima, creyéndose el gurú de la familia solo porque usaba corbata hasta para ir al supermercado. Yo, en cambio, había dejado la universidad para dedicarme a tiempo completo a cuidar a nuestra abuela, una mujer que, a diferencia de ellos, jamás me miró como si le debiera algo por existir. Fue ella la única que creyó en mí cuando dije que quería cocinar para vivir, cuando le dije que no me importaba si eso no daba millones, que lo único que quería era hacer algo que me hiciera sentir orgulloso. Y sí, quizá no tenía un carro nuevo ni vacaciones en islas exóticas, pero cuando a ella le diagnosticaron cáncer, fui yo quien dejó todo para mudarse a su casa y enfrentar lo que se venía. Yo era el que cambiaba las sábanas llenas de sudor y a veces sangre. El que ponía alarmas a las 3 de la mañana para darle medicamentos. El que se sentaba a su lado durante las quimioterapias, sujetándole la mano mientras se le caía la piel de los dedos. Ryan venía una vez cada 3 o 4 meses y se quedaba un par de horas para tomarse una foto con ella. Subirla a Instagram con un visita a la reina de la familia y luego desaparecer sin siquiera preguntar si necesitábamos algo. Chad, por su parte, solo llamaba cuando necesitaba que la abuela firmara un cheque para sus ideas de negocio fallidas o para contarle de su nuevo puesto en una startup con potencial. Nunca preguntaban si había comida, si la nevera estaba vacía, si yo había podido dormir. Y cada vez que se acercaban, era como si vinieran a marcar territorio, como si cuidarla los hiciera menos hombres, menos exitosos, menos importantes. Cuando la abuela empezó a deteriorarse, lo primero que me dijo, con esa voz que ya le costaba sacar del pecho, fue que no quería ir a un asilo. Si me meten en uno de esos lugares, dejo de luchar, me dijo un día, después de haber vomitado 3 veces en la mañana. Yo le prometí que mientras estuviera en mis manos, jamás lo permitiría. Así que dejé mi trabajo de medio tiempo en la cocina de un restaurante local, vendí el poco equipo de cocina que tenía y me instalé en su casa. Ryan me llamó irresponsable, Chad dijo que estaba jugando al mártir. Pero ninguno se ofreció a ayudar. Ninguno preguntó cómo íbamos a pagar los medicamentos. Solo sabían llamar para quejarse de lo que la abuela les decía que necesitaba y que yo supuestamente no cubría. El día que murió fue uno de los más dolorosos que he vivido, pero ni siquiera tuve tiempo de asimilarlo. Ni bien los del hospital se llevaron el cuerpo, Ryan y Chad llegaron con sus respectivas esposas y una actitud de bueno, ahora toca ver qué dejó la vieja. Ni una lágrima, ni un ¿cómo estás tú? Chad soltó sin ningún filtro, yo digo que pongamos la casa en el mercado lo antes posible y dividimos. Ryan puede encargarse de los papeles, tú solo necesitas firmar. Me quedé en silencio, tragándome la rabia. No solo porque hablaban de mi abuela como si fuera una propiedad a repartir, sino porque además asumían que ya todo estaba resuelto a su favor, como si yo no existiera. Como si fuera una molestia a la que había que darle su parte mínima y luego echar a patadas. Yo sabía que la abuela había dejado testamento. Lo sabíamos todos. Pero ellos estaban convencidos de que en algún momento del año pasado, cuando supuestamente ella ya no pensaba bien, la habían hecho firmar un nuevo documento. Ryan incluso me lo mencionó, como quien deja caer una amenaza envuelta en cortesía. Ella quería ser justa, ya sabes, se dio cuenta de que tú no podías con tanta responsabilidad. Esa noche no dormí. Me la pasé en la sala de la abuela, con su foto al lado y la carpeta de documentos que habíamos armado juntos cuando aún tenía fuerzas. Leía cada papel como si de eso dependiera mi vida,
intentando encontrar señales de que lo que ella me había prometido seguía intacto. Porque sí, la abuela siempre fue clara, quiero que todo quede para ti. Ellos ya tienen sus vidas, sus casas, sus carros. Tú me diste tu tiempo, tu alma, tu amor. Lo repitió una y otra vez, incluso cuando ya ni siquiera podía sostener el bolígrafo. Pero claro, en una familia como la mía, el amor no tiene valor si no viene con un cheque. La lectura del testamento fue programada para una semana después. Durante esos días, los comentarios de Ryan y Chad se volvieron cada vez más agresivos. Hablaban como si yo les debiera algo, como si ellos fueran los que sacrificaron sus años por la abuela. Chad incluso le dijo a uno de mis primos que el vago ese manipuló a Evelyn cuando ya no sabía ni cómo se llamaba. Las visitas a la casa se volvieron incómodas, tensas, llenas de miradas que decían más que las palabras. Me sentía rodeado, como si estuvieran esperando el momento perfecto para echarme a la calle y arrancar la placa con su nombre de la entrada. Pero yo no me defendí. No grité. No lancé amenazas. Porque sabía algo que ellos no, Evelyn no era una mujer fácil de convencer, y si ella firmó lo que firmó, fue porque así lo quiso. Porque al final, ella era todo menos tonta. Y esa era la carta que ellos no sabían que estaba por jugarse. Actualización 1. Una semana después, nos encontrábamos todos sentados en una sala de espera con olor a café recalentado y desinfectante barato, en la oficina del notario que había manejado los asuntos legales de mi abuela durante años. La sala era estrecha, con un escritorio de madera vieja en el fondo y sillas plegables que apenas sostenían el peso de la tensión acumulada entre todos nosotros. Ryan se acomodó como si ya fuera el dueño de todo, con los brazos cruzados y esa sonrisa de suficiencia que siempre le salía cuando se sentía superior. Mientras su esposa revisaba papeles desde su iPad como si estuviera cerrando una transacción multimillonaria y no esperando la lectura de un testamento. Chad, por otro lado, no podía quedarse quieto, y cada 5 minutos se estiraba el cuello como si quisiera espiar qué decía el expediente que el notario tenía sobre la mesa. Yo permanecí sentado al fondo, sin abrir la boca, observando cómo cada uno se preparaba para lo que creían que sería el momento en que yo saldría por la puerta con las manos vacías y ellos se repartirían todo como si fueran reyes tomando posesión de un nuevo reino. El notario era un hombre mayor, de gafas gruesas, manos temblorosas y voz seca. No se anduvo con rodeos. Abrió una carpeta manila, sacó un documento sellado y, antes de leerlo, miró a todos con una expresión que no supe descifrar hasta que habló. La señora Evelyn dejó instrucciones específicas para este momento, incluyendo un documento adicional y una grabación de video que deben ser vistos en conjunto. Por respeto a su voluntad, así se hará. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el zumbido del ventilador pareció tragárselo. Nadie dijo nada. Ryan se incorporó un poco en su silla, ya no tan relajado. Chad se rió por lo bajo, como si creyera que era un show dramático armado por mí. Pero el notario no esperó comentarios y empezó a leer. La voz del hombre retumbó clara cuando dijo que Evelyn Marie Carter dejaba todos sus bienes, incluyendo la casa de Sarasota, la cuenta de inversiones, sus ahorros, el automóvil y todas las pertenencias personales de valor a su nieto menor, es decir, a mí. Ni un solo dólar, ni una sola propiedad fue asignada a Ryan ni a Chad. En ese instante, Ryan dejó de respirar por un momento, y su esposa se giró hacia él con la boca entreabierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Chad, en cambio, soltó un esto debe ser un error, pero el notario lo ignoró. Enseguida, como había dicho, puso una laptop sobre la mesa, giró la pantalla hacia nosotros y reprodujo la grabación que Evelyn había dejado para todos nosotros. Y ahí estaba ella. Mi abuela, sentada en su sillón favorito, con el pelo corto, un pañuelo color vino atado con cuidado, las manos en su regazo y una expresión de serenidad absoluta. Miró a la cámara y empezó a hablar. Dijo que sabía que este momento sería difícil, que probablemente se la pasaron toda la semana especulando y que incluso algunos ya estarían afilando cuchillos para pelear lo que no les pertenece. Afirmó que había hecho todo en completa lucidez, con la asistencia de su abogado y con plena conciencia de las consecuencias.
Y luego, sin pestañear, dijo, a mis nietos Ryan y Chad, no les dejo nada, porque nunca estuvieron. Nunca tocaron mis manos cuando me ardían del dolor, nunca pasaron una noche aquí después de una quimioterapia, nunca limpiaron la sangre de mis encías ni los vómitos en mi almohada. Solo aparecían para las fotos, para los cumpleaños, para ver qué podían llevarse en una bolsa. Pero mi nieto menor, él dejó todo para estar conmigo. Me hizo reír cuando solo quería llorar. Me cocinó cuando ni yo misma podía mirarme en el espejo. Él no pidió nada. Y por eso, le dejo todo. Todo. Porque es lo justo. Porque lo que heredas no se mide en sangre, se mide en actos. A medida que hablaba, pude notar cómo se descomponían las caras de mis hermanos. El rostro de Ryan se transformó en una mueca de odio puro, como si lo hubieran escupido frente a todos. Chad se puso rojo como un tomate, murmurando cosas que ni él mismo entendía. Pero yo me quedé quieto, con las manos entrelazadas, conteniendo todo. No por miedo, sino porque me había prometido no celebrar frente a ellos. No quería que me acusaran de burlarme. Lo que mi abuela había dicho ya era suficiente. Fue su forma de ponerlos en su lugar. De hacer justicia sin que yo tuviera que mancharme las manos. Cuando terminó el video, el notario cerró la carpeta, nos dio copias del testamento y dijo que si había dudas, las resolviéramos por vía legal, pero que desde su oficina no había vuelta atrás. Ryan fue el primero en levantarse, murmurando algo como esto es una maldita trampa. Su esposa lo siguió, indignada, exigiendo ver las pruebas de la lucidez mental de mi abuela. Chad se quedó un par de segundos más, mirándome como si yo fuera un fantasma, como si no pudiera creer que ese don nadie al que tanto despreciaban era ahora el único dueño de todo lo que creían tener asegurado. Antes de irse, soltó algo que no voy a olvidar, la manipulaste. Todos lo van a saber. Esto no se va a quedar así. Yo no le respondí. No valía la pena. Solo tomé los papeles, agradecí al notario y salí de esa oficina. Afuera, el calor de Florida me golpeó como un ladrillo, pero aún así respiré profundo. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía realmente en paz. Sabía que lo peor apenas empezaba, que se iban a lanzar como perros rabiosos a morder todo lo que pudieran. Pero también sabía que ya no podían tocar lo que más me importaba, la memoria de Evelyn, y lo que ella decidió que era justo. Lo demás, lo que viniera después, sería solo ruido. Ruido que ya no tenía poder sobre mí. Actualización 2. Pasaron poco menos de 3 semanas después de la lectura del testamento cuando el primer golpe legal llegó directo a mi puerta. Lo supe desde el momento en que vi a ese tipo trajeado bajarse de un sedán negro con papeles en la mano y caminar como si ya supiera a qué iba. No necesitó preguntarme nada. Tocó el timbre, me miró con esa neutralidad de quien entrega malas noticias todos los días, y me extendió un sobre con una sonrisa forzada que no llegó a los ojos. Tiene que firmar aquí, es una notificación de demanda, dijo sin rodeos, como si fuera algo rutinario. Y cuando abrí el sobre, lo confirmé, Ryan y Chad me estaban demandando por manipulación indebida y aprovechamiento emocional. Alegando que yo había coaccionado a mi abuela para modificar el testamento en mi favor cuando supuestamente ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. El término legal era undue influence, y aunque yo sabía que era una completa estupidez, el simple hecho de leerlo ahí, impreso en tinta negra sobre una hoja con el logo de una firma de abogados reales, me hizo hervir la sangre. No solo por lo ofensivo que era, sino porque sabía exactamente lo que estaban intentando, arrastrarme al lodo, pintarme como un aprovechado, como un hijo de puta sin alma que se robó la voluntad de una mujer moribunda. Querían hacerme ver como un parásito con cara de nieto cariñoso. Y lo peor, sabían que en este país, con suficiente dinero y contactos, uno puede convertir hasta la mentira más absurda en una batalla legal de meses, incluso años. No me quebré, pero me costó. Lo primero que hice fue llamar a Miriam, una abogada con la que ya había trabajado años atrás cuando me demandaron por un contrato incumplido en el restaurante donde trabajaba. Ella era de esas personas que no perdonan una falta de respeto, que te escucha sin rodeos y que, cuando agarra un caso, lo convierte en cruzada personal.
Apenas le conté lo que pasaba, me dijo que no me preocupara, que esto era típico de familias podridas por la codicia, y que había visto este guión tantas veces que ya ni necesitaba leerlo completo para saber cómo terminaba. Nos reunimos esa misma semana, armamos carpeta con todos los historiales médicos de la abuela, el informe de su oncólogo donde se especificaba que estaba en pleno uso de razón hasta los últimos días, y, lo más importante, recabamos todas las pruebas que demostraban que yo no solo no la manipulé, sino que fui su único soporte. Mensajes de texto, notas médicas, correos, grabaciones, recibos de farmacia a mi nombre, transferencias que yo mismo hice para comprarle medicamentos que Medicare no cubría. Todo. Hasta el horario de las citas médicas donde yo firmaba como acompañante. Mientras tanto, Ryan y Chad seguían con su campaña de desprestigio, hablando con primos lejanos, contando su versión con tono lastimero, que yo era un narcisista, que me había aislado con la abuela para lavarle el cerebro. Que ella ya no sabía ni cómo se llamaba en los últimos meses. Inventaron que la grabación del testamento había sido manipulada, que el notario estaba involucrado, que todo era una conspiración armada por mí desde hace años. Y aunque el resto de la familia no me confrontaba directamente, el cambio se notaba, los saludos se hicieron escasos, los mensajes que antes llegaban para preguntarme cómo estaba se volvieron silencios incómodos. Y una tía que solía traer galletas a la casa empezó a dejar de responder mis llamadas. La primera audiencia fue una de esas escenas que parecen salidas de una película mala. La abogada de Ryan era una mujer arrogante, de voz chillona, que hablaba como si todo el mundo estuviera por debajo de ella. Se presentó con un discurso que parecía sacado de una novela, que mi abuela había sido víctima de aislamiento, que sus hijos fueron alejados sistemáticamente por mi culpa, y que el testamento no era más que el resultado de una presión emocional calculada. Intentaron pintar una imagen de mí como el cuidador sin escrúpulos, el nieto que ve a una mujer vulnerable como una chequera viviente. Pero bastó que Miriam hablara durante 15 minutos para que el aire cambiara. Mostró una línea de tiempo detallada, con informes firmados por profesionales de salud, testimonios en video donde la abuela hablaba con claridad semanas antes de morir, y hasta un audio que yo ni recordaba haber grabado, donde ella me decía que sabía perfectamente lo que hacía con su testamento y que no quería que los otros dos se quedaran con algo que nunca se ganaron. El juez, un tipo seco y sin paciencia, no se tragó ni una palabra del show que armaron. Les dijo, literalmente, que si no traían una prueba real de manipulación, la corte no tenía tiempo para berrinches familiares con pretensiones legales. Esa fue la primera derrota pública de mis hermanos, pero en lugar de calmarse, los hizo entrar en modo venganza. Esa misma noche, Ryan publicó en Facebook un post larguísimo lleno de indirectas, ni siquiera tuvo los huevos de nombrarme, donde hablaba de la podredumbre que se esconde tras las buenas acciones y el daño que causa el narcisismo disfrazado de sacrificio. Chad, por su parte, se dedicó a dejar comentarios en las fotos donde yo aparecía con la abuela, acusándome de haberla usado para ganar seguidores. Sí, así de bajo cayeron. No me defendí públicamente. No porque no pudiera, sino porque Miriam me lo pidió. Me dijo que, en este tipo de casos, el silencio vale más que cualquier argumento en redes. Y tenía razón. La siguiente audiencia los hundió aún más. Esa vez, presentamos una grabación que el propio oncólogo de mi abuela había hecho por protocolo, donde ella hablaba sobre su decisión de cambiar el testamento, explicando, con absoluta claridad, sus razones. El juez pidió que se reprodujera completa, y al final, no hubo un solo argumento válido que ellos pudieran sostener. Chad intentó decir que el video era viejo, que ya para cuando murió ella no estaba así, pero el juez solo levantó una ceja y les advirtió que si seguían con un litigio sin pruebas, la corte iba a sancionarlos por malgastar recursos judiciales. Al salir de ahí, Ryan empujó una silla y casi rompe una lámpara del edificio. Gritó algo sobre contactar a un periodista y exponerme de verdad, mientras su esposa lo jalaba del brazo como si estuviera cuidando a un niño rabioso. Chad no me miró. Solo bajó la cabeza y murmuró un esto no ha terminado. Y tenía razón.
Porque aunque en los papeles ya no podían hacer nada, lo que vino después fue otra clase de guerra, la de las apariencias, la de los rumores, la del juicio social disfrazado de indignación. Ahí fue donde entendí que en esta familia, cuando alguien pierde el control de la narrativa, no la recupera nunca con verdad, sino con veneno. Y estaban dispuestos a escupir todo el que hiciera falta para que yo fuera el villano. Pero lo que no sabían era que yo ya no estaba dispuesto a callarme más. Porque si ellos querían convertir esto en una guerra pública, entonces iban a conocer lo que se siente ser desnudado frente a todos, con pruebas, con verdad. Y con la misma claridad con la que mi abuela me miró a los ojos la última vez que me dijo no los deje salirse con la suya. Actualización 3. Había pasado poco más de medio año desde que la demanda se fue oficialmente al carajo y el juez la desestimó con una contundencia que ni siquiera mis hermanos, por más teatreros y arrogantes que fueran, pudieron contradecir. Pero en vez de dejar que el asunto muriera, en vez de hacer lo que cualquier persona con un mínimo de vergüenza habría hecho, que es agachar la cabeza, aceptar que su ambición fue derrotada y seguir con su vida. Ryan y Chad decidieron continuar, pero por otro camino, el camino del escándalo, de la humillación pública, de intentar ensuciar mi nombre en todos los espacios posibles. Como si esa fuera su última carta para no quedarse con las manos vacías. Se convirtieron en una especie de activistas del resentimiento. Lo que no pudieron ganar en la corte, pensaban ganarlo con presión social, haciéndome quedar como un manipulador de ancianos. Un aprovechado sin escrúpulos que había convencido a su abuela moribunda de desheredar a sus nietos legítimos. Y así, casi sin darme cuenta, mi nombre empezó a aparecer en publicaciones llenas de indirectas de supuestos miembros preocupados de la comunidad. Pequeños grupos vecinales, donde antes me habían elogiado por haber cuidado a la abuela hasta el final, empezaron a llenarse de comentarios dudosos. Como nunca es bueno cuando la herencia termina en una sola persona o me pregunto qué clase de presión emocional puede ejercer alguien que vive con una persona mayor a solas tanto tiempo. Chad compartía artículos genéricos sobre fraudes a adultos mayores con captions envenenados del tipo algunos deberían leer esto antes de abrir un food truck con herencias robadas. Ryan, más estratégico, comenzó a dar entrevistas anónimas en podcasts locales, contando su versión como si fuera una historia de injusticia moderna. Sin mencionar nombres pero dejando suficientes pistas como para que los que me conocían supieran exactamente de quién estaba hablando. Se pintaba como el nieto preocupado, el hijo que solo quería lo mejor para su madre, el que había sido traicionado por su propio hermano menor, el mismo que vivió años sin trabajar mientras la abuela pagaba todo. En uno de esos episodios incluso insinuó que yo había usado medicamentos para controlar su voluntad. Ella cambió mucho esos últimos meses, se notaba, ya no era ella, dijo con esa voz rasposa que usaba cuando quería parecer vulnerable. Lo escuché una vez. Solo una. Después tuve que parar. Me daban arcadas. Mientras ellos se desgastaban en su circo, yo hacía lo contrario. Vendí la casa de la abuela. No fue fácil. La habitación donde dormía todavía olía a las cremas que usábamos para sus llagas, y el armario tenía varias de sus batas con los botones flojos. Pero necesitaba avanzar. Había demasiados recuerdos, demasiadas noches de insomnio, y sobre todo, demasiada rabia acumulada en esas paredes como para seguir viviendo allí. Con la venta y los ahorros que aún quedaban, me mudé a Austin y decidí abrir el food truck del que tanto había hablado con ella. Lo llamé Evelyn's Comfort Bites, como homenaje a las recetas que creamos juntos durante sus días buenos. Era algo que me ilusionaba desde hacía tiempo, una forma de honrarla, de darle sentido a todo lo que había vivido esos últimos años, y sí. También una forma de recordarme que lo que ella me dejó no fue solo una casa o un par de cuentas, sino una vida entera de valores, de fuerza, de humanidad. No abrí el negocio pensando en hacerme rico. Quería hacer algo digno con lo que me dejó. Algo que me hiciera sentir que su legado no se diluía entre chismes y amenazas legales. Lo que no esperaba era que el éxito llegara tan rápido. Austin tiene algo especial, si haces comida buena y la haces con el corazón, la gente te responde. En menos de 3 meses, Evelyn's tenía una fila constante de clientes, reseñas 5 estrellas, y una pequeña comunidad de personas mayores que venían no solo a comer, sino a compartir.
Un día, una señora de casi 80 años se me acercó llorando porque el pollo al horno con miel que serví le recordó al de su madre. Otro, un hombre con Parkinson, vino a decirme que la sopa de lentejas le había bajado el dolor como ningún analgésico. No sé qué fue exactamente, si el nombre del local, si las historias que contaba mientras servía los platos, o si simplemente la comida, pero todo se alineó. Y cuando eso pasó, la envidia de mis hermanos alcanzó un nuevo nivel. Chad fue el primero en aparecer. Una tarde cualquiera, se bajó de un Uber frente al camión, se puso gafas de sol como si eso lo hiciera invisible, y se acercó a la ventana. «Esto es lo que hiciste con lo que nos robaste», dijo sin mirarme directamente. Le pedí que se retirara, con calma. Había niños comiendo cerca. Clientes conversando. No quería escenas. Él, por supuesto, no obedeció. Siguió insultando, hablando en voz alta de cómo me había forrado en plata gracias a la muerte de una anciana. Una clienta, indignada, sacó el celular y empezó a grabar. Yo no dije nada. Me limité a llamar a la policía y reportarlo por acoso. Cuando llegaron, el oficial le pidió que se identificara y le explicó que si volvía a acercarse, se le impondría una orden de restricción. Chad no se resistió. Solo se fue diciendo que esto no había terminado. Pero lo mejor fue que, sin querer, terminó volviéndose viral. El video de su show en mi local se volvió tendencia en TikTok, bajo el hashtag #FuoTruckDrama, y aunque al principio algunos se rieron sin contexto, pronto salió a la luz quién era él y por qué lo había hecho. A la semana, Evelyn's tenía más clientela de la que podía manejar. Personas que venían solo a apoyarme después de haber visto el video. La frase que más escuchaba era, «Te creímos». Ryan, por su parte, intentó un camino diferente, un artículo de opinión en un periódico digital donde hablaba del peligro de concentrar la herencia en una sola persona que controla la narrativa. Pero el artículo fue un desastre. Nadie lo tomó en serio. Muchos comentarios lo llamaban el hermano celoso o directamente el tipo que perdió un juicio y ahora llora en internet. Incluso hubo uno que me hizo reír durante días, «Esto huele a resentimiento con queso». Y es que esa era la diferencia entre nosotros. Mientras ellos intentaban destruir, yo estaba construyendo. Mientras ellos hablaban de lo que supuestamente perdieron, yo hacía algo con lo que la abuela me dejó. No necesitaba explicar nada. Solo seguir sirviendo platos calientes con nombres como papas al estilo Evelyn o bites de abuela con salsa secreta. Cada plato tenía una historia. Y cada historia era real. Pero no me engañaba. Sabía que esto no era el final. Que mis hermanos, aunque ya no podían hacer nada legalmente, no iban a rendirse. Porque hay gente que prefiere vivir en la amargura antes que aceptar que su fracaso es el resultado de sus propias decisiones. Y si creían que podían seguir jugando con mi nombre, con la memoria de mi abuela, con lo poco que construí desde cero, entonces no tenían idea de lo que estaba dispuesto a hacer si me seguían empujando. Porque una cosa es quedarse callado por respeto. Y otra, muy distinta, es dejar que te escupan en la cara sin devolver el golpe. Lo que ellos aún no sabían era que yo no había soltado mi carta más fuerte. Todavía. Actualización 4. Había pasado más de un año desde que la abuela falleció, y aunque uno pensaría que el tiempo calma las aguas y suaviza las heridas, en el caso de mis hermanos el rencor no hizo más que fermentarse hasta pudrirse. Ryan y Chad ya no estaban motivados por el dinero perdido, que nunca fue suyo para empezar, sino por el hecho de que yo había salido bien parado. Que no solo no me desplomé después de toda la mierda legal que intentaron arrojarme encima, sino que había crecido. Les dolía ver que su hermanito menor, al que siempre subestimaron, al que se referían con tono condescendiente en cada reunión familiar, se había convertido en el rostro de un negocio en expansión. Porque sí, Evelyn's Comfort Bites no solo había sobrevivido, había prosperado. Habíamos abierto una segunda unidad, con empleados contratados, un menú ampliado y un pequeño segmento de catering para eventos privados. Teníamos una clientela fija, abuelos que venían cada semana, familias enteras que celebraban cumpleaños con nuestras comidas. E incluso nos habían ofrecido una colaboración con una fundación local para enseñar a cocinar a adultos mayores que vivían solos.
Todo eso sin deberle un centavo a nadie, sin trampas, sin favoritismos. Solo trabajo, cariño y respeto por lo que hacíamos. Y eso, precisamente eso, era lo que no podían perdonarme. Y como no podían tumbarme desde fuera, decidieron intentar una nueva estrategia, hundirme por dentro. Esta vez el movimiento fue más sutil, más venenoso, más calculado. Presentaron una nueva demanda, esta vez bajo el argumento de difamación y daño emocional, alegando que yo, con mis acciones y presencia pública, estaba manchando su imagen personal y profesional. Según ellos, mis declaraciones públicas, el nombre del food truck, los homenajes constantes a la abuela, y hasta el video viral donde Chad fue grabado gritándome insultos, formaban parte de una campaña deliberada para hundir su reputación. Básicamente, me acusaban de volverlos el hazmerreír del vecindario y de sus empleos, como si yo los hubiera obligado a gritar idioteces en público. Como si los hubiera arrastrado de la oreja a convertirse en ejemplo de lo que significa ser un par de idiotas con complejo de superioridad y hambre de herencia. Volví a llamar a Miriam, por supuesto. Para ese punto, ya no solo era mi abogada, era parte del equipo. Se sabía todos los movimientos de mis hermanos antes incluso de que se atrevieran a ponerlos en marcha. Cuando leyó la nueva demanda, no pudo evitar soltar una carcajada seca. Esto ya no es una pelea legal, me dijo, esto es una guerra de ego, y la están perdiendo tan mal que lo único que les queda es hacer ruido y ver si alguien los escucha. Aún así, procedimos con toda la seriedad que el caso requería. Pedimos acceso a los mensajes, correos, publicaciones y todo lo que pudiera demostrar que yo jamás me refería a ellos de forma directa o con la intención de dañarlos. Incluso encontramos pruebas de que eran ellos los que desde cuentas anónimas trataban de desprestigiar el negocio, dejando reseñas falsas, mensajes difamatorios e incluso correos a nuestros socios intentando cancelar nuestras colaboraciones por conducta antiética del dueño. Era increíble. Gente adulta, con hijos, con trabajos, con todo un mundo por delante, dedicando su tiempo libre a intentar que mi trabajo fracasara. Todo porque no pudieron aceptar que no les correspondía lo que tanto anhelaban. La audiencia fue aún más surrealista que la primera. Ryan llegó con una carpeta llena de impresiones de publicaciones de Facebook donde mis clientes hablaban del negocio como la prueba de que el amor vence a la codicia, y según él, esas frases eran dardos directos a su honra. Chad intentó llorar frente a la jueza, diciendo que se había sentido atacado por el hecho de que el logo del food truck tuviera el rostro de la abuela, porque eso lo excluía emocionalmente. Miriam pidió derecho a réplica y expuso las pruebas que habíamos reunido, grabaciones donde ambos admitían que la abuela ya no les importaba, mensajes donde planeaban desprestigiarme. E incluso un correo filtrado donde Chad le decía a un amigo que este idiota va a hundirse solo si lo presionamos lo suficiente. Cuando el juez leyó eso en voz alta, el rostro de Chad se volvió gris. Fue el mismo juez que había desestimado su primera demanda, así que no tenía nada de paciencia con sus shows. No solo rechazó la nueva demanda por improcedente, sino que lo sancionó con una multa de 5 cifras y les prohibió presentar futuras acciones legales contra mí sin previa revisión judicial. Básicamente, les cerró la puerta de los tribunales y les clavó una cadena oxidada. Por si fuera poco, dejó constancia en el expediente de que su comportamiento podía considerarse acoso sistemático, lo cual podía usarse en el futuro si intentaban seguir jodiéndome por otras vías. Después de eso, las cosas se calmaron. No porque se hubieran rendido, sino porque ya no les quedaban más balas. Sus nombres aparecieron en artículos locales, no por sus carreras ni por sus logros, sino por haber intentado usar el sistema judicial para vengarse de su hermano menor. Nadie con 2 dedos de frente quería contratarlos. Ryan fue despedido de su empresa cuando el departamento legal revisó su historial y decidió no asumir el riesgo de tenerlo en plantilla. Chad, que vivía del networking barato y las asesorías de pacotilla, se vio obligado a buscar un empleo estable por primera vez en su vida y terminó en un call center nocturno contestando quejas de seguros. Ninguno lo admitió públicamente, por supuesto. Pero me enteré por otros lados. Un viejo conocido me dijo que Ryan había tenido que vender su carro para pagarle a la abogada. Otro primo me confirmó que Chad había empezado a vivir con su suegra porque ya no podía cubrir el alquiler. No voy a mentir,
sentí satisfacción. No por la ruina ajena como tal, sino porque por primera vez en mucho tiempo, el mundo les estaba devolviendo exactamente lo que dieron. Y eso, para mí, era justicia. Mientras tanto, yo seguía construyendo. Abrí una pequeña sede de Evelyn's en Sarasota, como una forma de cerrar el círculo. Pero no era un food truck esta vez. Era un comedor comunitario. Un espacio donde adultos mayores podían aprender recetas sencillas, alimentarse, conversar y, sobre todo, sentirse valorados. Lo monté con parte de los fondos que la abuela dejó, y el resto fue donado por clientes fieles que ya consideraban el negocio como parte de su familia. La inauguración fue pequeña, íntima. Solo unas pocas personas, una placa con la foto de Evelyn en el centro, y una mesa con su receta favorita, puré de batata con ajo y canela. No hubo discursos ni cámaras. Solo música suave, risas y el sonido de ollas hirviendo. En un momento me senté solo en una esquina, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que había llegado al punto donde nada de lo que mis hermanos hicieran podía tocarme. Ni sus gritos, ni sus demandas, ni sus amenazas. Y aunque ellos seguían intentando, a su manera, sembrar rumores, porque el veneno nunca se les va del todo, ya nadie los escuchaba. Ni en la familia, ni en el barrio, ni en internet. Porque el tiempo no solo pone todo en su lugar. También silencia a los que solo saben gritar para compensar su vacío. Y mis hermanos, esos que siempre se creyeron superiores, estaban descubriendo que todo lo que alguna vez despreciaron, cuidar, servir, estar presente, era justamente lo que ahora les faltaba. Actualización 5. Pasaron 2 años y medio desde el funeral de mi abuela, y aunque el tiempo no borra todo, sí acomoda las cosas de una forma que ni siquiera la más calculada venganza podría lograr. Ya no era solo cuestión de recuperar lo que me correspondía, sino de haber construido algo que mis hermanos nunca imaginaron, una vida donde no tenía que explicarme, ni justificar lo que me dejó mi abuela. Ni mucho menos pedir disculpas por haber estado ahí cuando ellos decidieron mirar hacia otro lado. A esas alturas, los dos ya no solo estaban fuera de mi vida, también estaban fuera de cualquier círculo donde antes se sentían importantes. Ryan terminó como supervisor en una oficina de atención al cliente de seguros médicos, trabajando turnos dobles y reportando a una mujer que él mismo alguna vez llamó incompetente en una fiesta navideña. Chad se encontraba en un call center nocturno vendiendo planes dentales que nadie necesitaba, con horarios que le impedían ver a sus hijos, y según me contaron, con una esposa que ya no lo soportaba y le había pedido tiempo para pensar las cosas. Lo irónico es que toda esa información me llegaba sin siquiera buscarla. Me la contaban familiares que antes me habían dado la espalda, primos que en su momento repitieron como loros lo que Ryan y Chad decían, y que ahora venían a mí con cara de es que no sabíamos. Como si eso borrara los años en que me llamaron oportunista, manipulador o el nieto ventajoso. Incluso uno de mis tíos, el mismo que en la lectura del testamento murmuró en voz baja que yo había hecho algo para quedarme con todo. Me pidió si podía incluir a su hija en uno de los programas comunitarios de cocina para adultos mayores que ofrecíamos en Evelyn's. Le respondí que todos eran bienvenidos, pero que el cupo se manejaba por orden de llegada, sin preferencias familiares. Me miró con una sonrisa incómoda, entendiendo perfectamente el mensaje detrás de mis palabras: no me importa tu apellido, ni tu arrepentimiento tardío. El negocio, por su parte, seguía creciendo. Ya no eran solo camiones y clases de cocina. Empezamos a hacer alianzas con fundaciones para atender a personas mayores en situación de abandono, ofrecíamos alimentos preparados a bajo costo para ancianos que vivían con pensiones mínimas y en fechas especiales. Organizábamos cenas comunitarias donde la gente venía a recordar a sus seres queridos, a compartir recetas familiares o simplemente a no sentirse solos. Nunca quise convertir Evelyn's en una marca lujosa, ni franquiciarla para perder el alma por ganar billetes. Lo que sí hice fue asegurarme de que se mantuviera fiel a la promesa original: cuidar, servir, acompañar. Cada cliente que cruzaba la puerta sabía que no solo estaba pagando por comida, sino que estaba sosteniendo una causa. Y cada adulto mayor que se sentaba a comer sabía que en esa mesa no se le juzgaba por su edad, ni se le ignoraba como un mueble viejo.
Lo sabían porque estaba escrito en cada pared, en cada plato, en cada historia que contábamos. Historias reales. Historias como la de mi abuela, que murió sin el aplauso de sus hijos mayores, pero rodeada del respeto y la gratitud que ellos nunca supieron darle. Pero nada me preparó para lo que pasó esa tarde de invierno, cuando abrí el correo electrónico del negocio y me encontré con un mensaje que, a primera vista, parecía una broma. El asunto decía: lo lamento. Era de una dirección desconocida, sin firma. El cuerpo del mensaje era corto. Solo decía: no sé cómo llegamos a esto. No quería que terminara así. Perdí todo. ¿Podemos hablar? Me tomó 2 minutos darme cuenta de que era Ryan. No lo firmó, pero el estilo, la forma de escribir, las pausas, eran suyas. Durante años compartimos correos, documentos, incluso cartas cuando estudiábamos fuera. Era él. No respondí. Cerré el correo y seguí trabajando. No porque aún estuviera furioso, sino porque ya no me interesaba darle espacio en mi cabeza. Pero una semana después, recibí una carta física, enviada a la dirección del comedor comunitario. La reconocí de inmediato por la caligrafía, era de Chad. En esa carta, mucho más explícita, me pedía que nos viéramos. Me decía que su vida se fue al carajo, que había perdido su casa, que su esposa lo había echado y que no tenía a quien más recurrir. Me escribió que se arrepentía, que todo lo hicimos mal, que la abuela no merecía eso, y que si tenía un poco de compasión, al menos le permitiría hablar cara a cara. Tardé días en procesarlo. No porque me doliera, ya no dolía, sino porque parte de mí quería entender qué buscaban realmente. ¿Era perdón? ¿Era redención? ¿O era solo otra forma de pedir ayuda sin tener que usar la palabra ayuda? Me costó dormir esa noche, no por ellos, sino porque por primera vez me puse a pensar si Evelyn los había querido, incluso con todo lo que hicieron. Si en algún rincón de su alma les guardaba algo de cariño. Si acaso merecían una pizca del legado que tanto despreciaron. La respuesta vino sola, al recordar una de las últimas conversaciones que tuve con ella. Esa tarde, cuando apenas podía hablar, me dijo, casi en un susurro, que a veces la justicia no era castigar a los que nos lastiman, sino vivir tan bien que su veneno se vuelva irrelevante. Me lo dijo con los ojos cerrados, como quien ya ve desde otro lugar. Y esa frase me acompañó mientras decidía qué hacer. No respondí ni el correo ni la carta. No fui a buscarlos. No los llamé. No publiqué nada. Solo serví la cena esa noche en el comedor como siempre. Preparé el puré de zanahoria con jengibre que tanto le gustaba a la abuela. Me senté junto a una señora que llevaba meses viniendo sola, y cuando me preguntó por qué estaba tan serio, le respondí que a veces el pasado toca la puerta cuando menos lo necesitas. Ella me miró, me tomó la mano con esos dedos huesudos como los de Evelyn, y me dijo sin conocer mi historia, a veces el pasado toca para pedir lo que no supo cuidar cuando era presente. Tú no estás obligado a abrirle. Y con eso, entendí que la mejor respuesta a todo lo que mis hermanos me hicieron no era gritar, ni castigar, ni humillar. Era vivir. Vivir bien. Vivir tranquilo. Vivir sabiendo que cuando la abuela murió, estuve ahí. Que cuando su voz se apagó, la escuché. Que cuando sus manos temblaban, la sostuve. Y que todo lo que vino después, las mentiras, los insultos, las demandas, no fueron más que ladridos de gente que confundió sangre con derecho, apellido con mérito, y herencia con castigo. Hoy, cuando camino por las instalaciones del comedor, cuando escucho las risas, los cuchicheos, los platos chocando, no pienso en mis hermanos. Pienso en ella. En Evelyn. En su voz. En su mirada. En su fe en mí. Y sé que mientras eso exista, ninguna carta, ningún correo, ningún intento de redención vacía podrá tocarme. Porque yo no heredé una casa. Yo heredé la dignidad. Y esa, no hay juicio ni venganza que la arrebate. Actualización final. 3 años después de la muerte de mi abuela, y luego de todas las demandas, los insultos disfrazados de indirectas, los shows mediáticos y los intentos fallidos de hundirme legalmente o destruir mi reputación,
La historia parecía haber llegado a su final. Al menos, eso pensé. Ya no recibía cartas ni correos, ni mensajes a través de terceros. Nadie intentaba hablar conmigo. Mis hermanos, Ryan y Chad, se habían vuelto fantasmas dentro de su propio linaje, nombres que la familia apenas mencionaba y que incluso los primos más cercanos preferían evitar en las reuniones. Lo poco que sabía de ellos lo escuchaba al pasar, en comentarios de familiares que ya habían vuelto a acercarse, la mayoría con esa mezcla de hipocresía y culpa que llega cuando el tiempo revela de qué lado estaba la verdad. Algunos decían que Ryan estaba endeudado hasta el cuello, que su nueva pareja lo había dejado luego de descubrir que estaba intentando vender joyas familiares falsificadas para pagar la renta. Y que vivía ahora en un sótano rentado, lejos del barrio elegante que tanto se esmeró por mostrar en redes. De Chad supe que estaba bajo tratamiento psicológico, no porque me interese burlarme de eso, sino porque su suegra, quien alguna vez me llamó mantenido, me lo contó en la fila de uno de los eventos que organizamos con Evelyn's. Venía a recoger comida para un hogar de ancianos donde ahora hacía voluntariado y me dijo, sin rodeos, que al final, la vida pone a cada quien en su lugar, aunque tarde. Yo no dije nada. Solo le serví 2 bandejas de estofado con pan de maíz, le entregué los jugos y le agradecí que viniera. Ya no necesitaba más. No guardaba rabia. No tenía espacio para el odio. Lo que sí conservaba era memoria. Y la memoria, al contrario del rencor, no se consume por dentro. Solo sirve de guía. Por eso, cuando esa mañana de otoño abrí la puerta del centro comunitario y encontré un sobre sin remitente en el suelo, no me sorprendí. Lo recogí, lo abrí sin apuro, y me encontré con una tarjeta navideña, aunque faltaban 2 meses para diciembre. Era una de esas tarjetas baratas, de las que compras en paquetes de 20, con un paisaje nevado y una iglesia en el fondo. No estaba firmada. Pero lo que me heló no fue la postal en sí, sino el mensaje recortado de letras de revistas pegadas una a una, como si alguien hubiera querido ocultar su caligrafía. Decía, todos creen tu versión. Arruinaste la familia. Nada más. No había firma, ni dirección, ni fecha. Me quedé unos segundos mirándola. No por miedo. No por sorpresa. Sino porque me costaba entender cómo, después de todo lo que había pasado, todavía había quien no podía aceptar la verdad. Todavía había alguien, y no necesitaba ser un genio para saber que había sido uno de ellos, que prefería seguir aferrado a la idea de que yo era el villano de su historia. Que todos los errores, la distancia, la codicia, la ausencia, se podían justificar si encontraban a quien culpar. Y como la abuela ya no estaba, como no podían mirar a un espejo sin vomitarse encima, me culpaban a mí. Porque es más fácil culpar al otro que aceptar que uno se alejó, que uno decidió no cuidar, que uno eligió no estar. Cerré la tarjeta, la rompí en 4 partes, la eché al reciclaje y volví adentro. En el salón principal, los voluntarios preparaban una cena especial para el aniversario de Evelyn's. Los niños decoraban carteles, los ancianos cortaban panecillos con manos temblorosas pero sonrientes, y el olor a guiso llenaba cada rincón. Me puse el delantal, me lavé las manos y seguí con el día. Así de simple. Así de claro. No se lo conté a nadie. Ni a Miriam, ni a los empleados, ni a los voluntarios. Guardé esa historia en un rincón privado, donde pongo todas las cosas que ya no tienen poder sobre mí. Porque eso era lo que había aprendido en este tiempo, que no todo se responde, que no todo se enfrenta con fuego, y que a veces la venganza más poderosa es simplemente demostrar que no pudieron quebrarte. Que, al final, el que sobrevive con dignidad es quien se lleva la victoria más limpia. Evelyn me enseñó eso sin querer, en cada gesto, en cada tarde en que me decía tú si estás aquí, mientras le acomodaba las almohadas o le calentaba una sopa. Ella no me dejó millones, ni títulos universitarios, ni propiedades repartidas entre un árbol genealógico podrido. Me dejó claridad. Y con eso hice todo. Hoy, Evelyn's Comfort Bites no es solo un negocio. Es un hogar. Un refugio. Un espacio donde la palabra familia no se gana por sangre, sino por presencia.
Tenemos 5 unidades móviles, 2 sedes comunitarias fijas, un convenio con un programa de ayuda alimentaria estatal y una red de voluntarios que crece cada semana. No hay carteles de prohibido el ingreso a resentidos ni menús con indirectas. Lo que hay es trabajo. Trabajo real. Cuidado real. Y por supuesto, memoria. Una memoria que no olvida los años en que me llamaron ladrón, manipulador, aprovechado. Pero que tampoco se amarra a eso. Porque como le dije una vez a una señora que lloraba frente a un plato de estofado al recordar a su hijo ausente, el dolor no se supera, se transforma. Y eso hice yo. Por eso, cuando alguien me pregunta cómo terminé haciendo todo esto, por qué decidí dedicar mi vida a servir comida a desconocidos, siempre contesto lo mismo, porque yo sé lo que es que te olviden mientras estás vivo. Sé lo que es cuidar a alguien que todos ya dieron por muerto. Sé lo que es recoger las obras que los demás tiran. Y también sé lo que se siente ver a esas mismas personas suplicar cuando ya no les queda nada. Lo viví. Lo enterré. Lo convertí en otra cosa. Así que si mis hermanos aún creen que pueden herirme con tarjetas cobardes, con frases sacadas de telenovela barata, están más jodidos de lo que pensé. Porque mientras ellos mastican su propia bilis, yo sigo cocinando. Y cada vez que sirvo un plato, cada vez que alguien sonríe, cada vez que alguien me dice gracias por esto, la abuela vive un día más. No en una urna, no en un testamento, no en una casa vieja. Vive en cada cucharada. En cada receta. En cada espacio donde la dignidad se sienta a la mesa. Y eso, ni una herencia, ni un tribunal, ni una familia podrida puede arrebatármelo nunca.